Si en 2026 alguien te promete que con Cloud u otra IA vas a conseguir un bot de trading rentable, no te está enseñando tecnología, te está anunciando en voz alta que te va a estafar. En este vídeo te voy a demostrar de forma empírica por qué Cloud no sirve como solución mágica para trading, cómo se ha montado la estafa de moda alrededor de la IA, y te voy a dar criterios profesionales y datos oficiales para que puedas detectar estas trampas antes de que te roben el dinero por desconocimiento. No voy a enseñarte un bot milagroso ni un alumno que pasó de 2.000 a 75.000 euros con Cloud. Te voy a enseñar cómo piensan de verdad los traders cuantitativos, qué dicen los reguladores sobre este tema y qué están advirtiendo empresas como Experian sobre las estafas masivas con IA en el sector retail. Si te quedas hasta el final del vídeo vas a salir de aquí con un filtro mental que, sinceramente, te puede ahorrar unos años de frustración y varios ceros de pérdida. Si te interesa el trading cuantitativo y quieres protegerte de la moda Cloud más trading este 2026, suscríbete ahora, porque lo que voy a contarte no le interesa nada a quienes viven de venderte cursos milagros. Para que entiendas, no soy un hater de la IA ni muchísimo menos, todo lo contrario, trabajo todos los días con modelos como Cloud. He construido cientos de sistemas automatizados de todo tipo. Como analista profesional de mercado e ingeniero informático, me gano la vida en el cruce entre el software y trading cuantitativo. Precisamente por eso sé lo que estas herramientas pueden hacer y lo que jamás van a poder hacer. A lo largo de este vídeo voy a citar informes reales, como el Future of Fraud Forecast de Experian, que alerta de que en 2025 los consumidores perdieron 12.500 millones de dólares en estafas en el trading. Y como en 2026 las estafas potenciadas por la IA con bots inteligentes y web clonada automáticamente van a explotar como tendencia dominante si no lo han hecho ya. También te voy a enseñar cómo los principales reguladores como la CNMV en España llevan años emitiendo advertencias sobre entidades no registradas que ofrecen inversión milagrosa por internet, y cómo esta estructura ahora se está reempaquetando con la etiqueta de AI Trading Bot y vendiendo de forma exitosa a traders novatos como tú. Y vamos a bajar al detalle técnico con estudios sobre código generado por IA, análisis que muestran que más del 40% del código que generan estos modelos tiene vulnerabilidades o errores graves, incluso cuando se les pide explícitamente código seguro. Trasladar eso a tu cuenta de trading es multiplicar el riesgo directamente sobre tu dinero. Primero, entendamos el contexto. En 2025-2026 la IA generativa ha pasado de ser curiosidad a infraestructura. ChatGPT, Cloud, Gemini, etcétera, etcétera, y una lista interminable de modelos que escriben texto, generan código y crean imágenes. Esa disponibilidad masiva hace dos cosas a la vez: da poder a empresas serias y da herramientas brutales a los estafadores. Experian lo llama Machine to Machine Mayhem, agentes automáticos hablando entre sí, tomando decisiones y ejecutando acciones sin humanos, lo que hace que el fraude sea más escalable y más difícil de detectar. En su informe de 2026 advierten específicamente de bots con inteligencia emocional, capaces de sostener conversaciones largas, ganarse tu confianza y guiarte hacia decisiones financieras desastrosas sin que haya una persona al otro lado del teclado. Esto se mezcla con otro fenómeno: website cloning. Crear una web que imita a la perfección una página de inversión legítima nunca ha sido tan fácil. Con la IA ahora puede generar textos convincentes, fotos falsas de supuestos traders exitosos y hasta reseñas inventadas. El resultado: miles de minoristas entrando en plataformas no reguladas con la sensación de estar en algo muy profesional. Los reguladores no dan abasto. La CNMV, por ejemplo, publica constantemente listas de entidades no registradas, advertencias sobre plataformas y brokers que usan marketing agresivo para captar minoristas sin licencia alguna. En 2026 empiezan a aparecer nombres en estas listas que directamente incorporan AI en su marca, aprovechando el hype para aparecer innovadores y esconder la falta de regulación. Esto nos lleva a la sección Cloud es un modelo de lenguaje, no un trader. Hablemos de Cloud. Cloud es un modelo de lenguaje creado por Anthropic. Su función principal es generar texto y código a partir de instrucciones. Es muy bueno en lógica, en entender contexto y en escribir código en múltiples lenguajes:
Python, JavaScript, MQL, lo que le pidas. Anthropic estructura su producto en varias piezas. Cloud.ai para el chat, Cloud Code como agente especializado en trabajar sobre repositorios de código y herramientas como Cloud Design, todo bajo un sistema de límites de uso y cuotas de cómputo. En su propia documentación y acuerdos de uso queda claro que el modelo está pensado para asistencia, no para tomar decisiones financieras autónomas ni para garantizar resultados económicos de ningún tipo, y esto lo especifican en su documentación oficial. No existe ningún documento serio del fabricante con una promesa de que Cloud es útil para operar los mercados o incluso para crear bots de trading rentables. Además, los autores y analistas de seguridad del ecosistema de IA repiten siempre la misma idea. El código generado por modelos de lenguaje debe tratarse como no confiable por defecto y someterse a revisión humana, test automatizados, auditorías de seguridad y verificación multietapa antes de desplegarlo en producción. ¿Qué están haciendo muchos traders novatos? Exactamente lo contrario. Conectar ese código generado por Cloud directamente a sus cuentas reales, sin revisión, sin auditoría y sin entender ni siquiera qué está programando el modelo. Cuando trasladas ese patrón al trading, lo que estás haciendo es 1. Delegar decisiones de riesgo en un sistema que no está diseñado para gestionar tu capital ni tomar decisiones de riesgo. 2. Ejecutar estrategias que no han sido validadas con rigor. Y 3. Exponerte a bugs, sobreajustes y errores lógicos directamente sobre tu dinero real. Veamos al detalle los 3 grandes mitos de Cloud que más dinero te van a costar si lo utilizas en tu trading. Mito número 1. Cloud entiende trading mejor que tú. La primera falacia que se repite en redes es que Cloud es tan listo que entiende el mercado mejor que tú, así que déjale tu dinero para que lo opere por ti. No, Cloud no entiende el mercado como un trader cuantitativo, simplemente organiza información textual y patrones y puede reproducir discursos muy convincentes aunque estén técnicamente vacíos. Cuando le pides una estrategia te va a devolver algo que suena profesional, como por ejemplo medias móviles, RSI, bandas de Bollinger, gestión del riesgo del 2% por operación, etc. Pero eso no significa que haya descubierto un EI o una ventaja estadística estable. Simplemente está recombinando fragmentos de texto sobre trading que ha visto durante su entrenamiento. El mito número 2. Si sé programar, ganaré dinero. El segundo mito es que si sabes programar, vas a poder ganar dinero. Si Cloud programa por ti, entonces vas a poder ganar dinero. Ya estás dentro del mercado rentable. Pero si saber programar fuera la clave, bastaría con que cualquier ingeniero informático se pusiera a operar mercados para ser rentable. La realidad y los datos de broker y reguladores es que la mayoría de cuentas minoristas pierde dinero independientemente de que el titular sepa o no programar. La clave no está en el IDE, ni en el lenguaje, ni en el código, ni en la IA que te escribe ese código por ti. Está en la capacidad de formular hipótesis robustas, medir estadísticamente el age, entender la microestructura del mercado y gestionar el riesgo de forma fría y disciplinada. Eso no te lo da ningún prompt por muy sofisticado que parezca. El mito número 3 es que Cloud crea bots 100% rentables. El tercer mito y el más peligroso es el de los bots 100% ganadores y esas altas rentabilidades en redes sociales gracias a operar o diseñar con Cloud. Aquí entramos ya de lleno en el terreno de la estafa directa. En 2026 se ha normalizado el ver títulos del tipo "la única manera de crear robots de trading 100% rentables con Cloud" o mini documentales donde supuestos traders enseñan curvas de capital perfecta con bots de IA, le dan su dinero para que opere y obtienen rentabilidades exorbitantes e irrealistas. Cualquier promesa de rentabilidad garantizada, de sistemas que no tienen apenas drawdown, de estrategias que nunca pierden, se sitúa automáticamente fuera del mundo profesional, fin, pero dentro del mundo del marketing fraudulento. Y esto es algo que debes tener claro desde ya. Da igual si lo visten con la palabra Cloud, AI, Quantum o lo que toque este año. Los reguladores llevan décadas repitiendo lo mismo. No existe inversión sin riesgo y las garantías de beneficio son una señal roja inmediata. Si los usuarios hicieran caso a estos
estos avisos existirían 0 estafadores en el sector y por lo tanto 0 estafas. Se podría decir que en cierto modo nosotros como usuarios, como consumidores, creamos o como mínimo incentivamos la estafa. Esto es así por la ley de la oferta y la demanda. Mientras haya decenas de usuarios novatos y desesperados entrando masivamente al trading con el pensamiento de que con solo $100 o peor aún con dinero prestado de una empresa de fondeo van a poder vivir y pagar sus facturas mensuales, la estafa seguirá existiendo. Sencillamente porque para alcanzar el dinero mensual que se requiere sobre esos $100 necesitan creer que un 100% de rentabilidad en un mes es posible y le comprarán a cualquiera que les venda esa idea. Y lo peor de todo es que no quieren esforzarse, por lo que necesitan que al venderles la idea les incluyan o les digan también que será fácil y rápido y en pocos minutos sin dedicación o desde una playa de Bali. Y ahí la IA es la llave para vender la estafa bajo el argumento perfecto para la venta. Pero no nos dejemos llevar por la resignación ni por opiniones personales, porque entonces no seríamos mejor que los haters u odiadores que reparten su toxicidad por las redes sociales. Vamos a desgranarlo todo como ingeniero informático y como trader profesional. ¿Cuál es el guión típico de la estafa de moda con Cloud? Pues paso número 1, construir la historia aspiracional. Primero se construye la historia aspiracional de que alguien ha pasado de 2.000 a 75.000 con un bot hecho en un fin de semana usando Cloud. Se enseña una cuenta generalmente simulada o falseada con un realismo total. Tener en cuenta que son profesionales de la estafa, saben qué deben mostrar y cómo deben mostrarlo, llevan años haciéndolo y se asocian automáticamente el éxito a la IA, a herramientas como Cloud o la IA lo hizo por mí. El paso número 2 es vestirlo de autoridad artificial. Después se viste eso de autoridad artificial. Se añaden pantallazos de plataforma, gráficos bonitos, logos de empresa tecnológica y frases tipo esto es lo que están usando los institucionales. Algunos incluso piratean logos de bancos, fondos o fabricantes de IA para parecer más serios. Paso número 3, promesa explícita y urgencia. A continuación siempre llega la promesa explícita y la urgencia. Te enseño a crear un bot 100% rentable con Cloud en un fin de semana. Solo tienes que seguir mi sistema. La IA se encarga de todo. Si no entras ahora, te quedas fuera de la revolución IA y pierdes todo. Y esto nos lleva al paso número 4, monetización vía formación o plataformas sin licencia. Porque aquí llegamos al dinero. Y esto lo monetizan básicamente por dos vías. Cursos y formaciones con supuestos niveles avanzados donde el contenido real de valor es mínimo, afiliación o conexión a plataformas no reguladas, muchas veces manejadas desde fuera de jurisdicciones seguras, donde el riesgo regulatorio y operativo recae íntegramente sobre el minorista. Y llegados al paso número 5 entra el ocultar el riesgo y los datos reales. Ocultan sistemáticamente el riesgo, no enseñan drawdown o si los enseñas están falseados, no enseñan periodos de pérdida, no muestran auditorías independientes reales ni estados contables reales. Los más 575% de rentabilidad suelen ser cifras sobre muestras ridículas, backtests mal hechos o directamente montaje. Cuando cruzas todo esto con lo que nos dicen instituciones como Experian, que el fraude potenciado por IA está creciendo y que los bots inteligentes van a protagonizar muchas estafas este año, el patrón es clarísimo. Cloud se ha convertido en el logo perfecto para las redes sociales, para los vídeos, para viralizar todo y desde luego para vender el mismo cuento de siempre con un envoltorio nuevo. Lo peor no es esto, lo peor es que la gente está mordiendo el anzuelo. Solo en las últimas semanas he podido conocer decenas de casos donde usuarios que lo más que habían hecho con la tecnología era enviar un email, comenzar a integrar Cloud en su trading, bien para operar con él o para crear bots de trading. Ahora veamos que sí puede aportarte Cloud si ya eres trader cuantitativo. Para ser honestos, también hay que decir que sí puede aportarte Cloud, que sí puede aportarte como valor, pero ojo, en el contexto correcto. Si ya eres trader cuantitativo, si ya dominas estadísticas,
estadística, riesgo y microestructura, Cloud puede ser una ayuda brutal en tu productividad, claro que sí. Te puede ayudar, por ejemplo, a documentar sistemas de forma clara, a generar código repetitivo de backtesting o gestión, a proponer baterías de pruebas adicionales, a integrar pipelines de datos con menos fricción. Pero incluso en ese escenario, los expertos en seguridad y software recomiendan tratar todo el código generado por IA como no confiable por defecto. Hay que revisarlo, testearlo, auditarlo y solo entonces llevarlo a producción. En trading, producción significa tu cuenta real. La diferencia entre hacer eso con rigor y no hacerlo es literalmente la diferencia entre estar en el mercado durante años o quemar tu cuenta en una semana. Cloud puede ser un asistente genial, pero nunca un oráculo, y mucho menos se le puede confiar o delegar ninguna responsabilidad ni de gestión ni de programación sin supervisión. La metodología tiene que seguir siendo cuantitativa, disciplinada y basada en datos. Eso no se compra con un prompt, ni se obtiene copiando la receta de un influencer desde su PDF mágico que te regala. Y voy a resumirte los filtros que quiero que te lleves de este vídeo para que evites ser estafado y puedas tomar decisiones objetivas. Si un influencer de trading, un curso o una plataforma usa Cloud o cualquier IA en su marketing y cumple uno solo de estos puntos, considéralo una señal roja directa para todo su contenido, porque nadie serio utilizaría este argumento ni en uno solo de sus vídeos. Punto número 1, promete rentabilidad garantizada, bot 100% ganadores o sistemas sin drawdown. 2, asocia resultados espectaculares, más 500%, más 25.000 euros, todo a periodos muy cortos, sin mostrar realmente el riesgo en mercado ni en condiciones exactas. No aporta ninguna evidencia de auditoría independiente, estados reales, track record verificado por tercero, etc. Todo lo que te enseña son capturas, muchas veces tapadas, filtradas, codificadas, que fácilmente te genera la IA en 5 minutos. O está vinculado a plataformas de inversión no registradas, fuera del radar de reguladores como la CNMV, FCA, etc. Te empuja con urgencia extrema, entra ahora o te pierdes la revolución de la IA, jugando con el miedo a quedarse atrás. Si estás empezando, el camino no pasa por buscar el prompt mágico que te haga rico, ni por encadenar bot hecho en un fin de semana con Cloud. Pasa por aceptar que el proceso real de convertirte en trader cuantitativo es largo, exigente y sí, muchas veces aburrido. Formular hipótesis, diseñar sistemas, validarlos con rigor, supervisarlos en real y apagar los que dejen de funcionar. La inteligencia en 2026 no está en saber qué IA usar, sino en ser más inteligente que la narrativa de moda de redes sociales para evitar ser estafado. Haz clic ahora en el vídeo que te aparece en pantalla si quieres ver un bot de trading con inteligencia artificial real aplicada a los mercados financieros.